Zelensky pide ayuda urgente a Estados Unidos después de que una veintena de personas hayan muerto en Ucrania tras una serie de ataques rusos. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Los últimos bombardeos se producen días después de que el presidente ucraniano advirtiera de que Rusia estaba preparando un nuevo ataque masivo contra el país. El mandatario ucraniano ha reiterado su llamamiento a los aliados para que permitan y financien el suministro de misiles Patriot capaces de interceptar misiles balísticos rusos. Mientras aquí en España la UE ha desplegado 2.500 militares para poner a prueba su fuerza rápida. España acoge este mes en el Centro de Adiestramiento San Gregorio en Zaragoza el ejercicio militar MILEX 26, unas maniobras organizadas por la Unión Europea para evaluar la capacidad de respuesta de su fuerza de despliegue rápido ante escenarios de crisis internacionales. Por otro lado, los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han dado luz verde a una controvertida ley destinada a acelerar el retorno de los inmigrantes sin derecho legal a permanecer en Europa, lo que supone el cambio de política migratoria más duro del bloque en décadas. El denominado Reglamento de Retorno pretende acelerar los retornos y constituye la piedra angular de la lucha de la UE contra la inmigración irregular. Comenzamos con el informativo. Continúan saliendo escenas desgarradoras de lo que en Ucrania se ha convertido en una noche más. No te levantes, por favor, túmbate. Al menos 18 personas han perdido la vida y 58 han resultado heridas tras el ataque masivo lanzado por Rusia durante la noche, con un total de 729 misiles y drones según fuentes oficiales ucranianas. Mientras tanto, hay más personas que continúan atrapadas bajo los escombros y, según las autoridades, el martes por la mañana el ataque continuaba. En la capital, Kiev, los ataques se cobraron la vida de al menos 4 personas, mientras que los medios locales informaron de que los residentes se apresuraban a pasar la noche en refugios aferrándose a algunas de sus pertenencias. Un ataque ruso contra la ciudad de Dnipro y sus alrededores dejó al menos 9 muertos, entre ellos una mujer de 73 años y 36 heridos, según el gobernador local Oleksandr Gansa. En la ciudad de Kharkov, 8 personas resultaron heridas, según el gobernador regional Oleksiy Negubov. Entre los principales objetivos del ataque, que aún continuaba el martes por la mañana, también se encontraban Zaporilla, Poltava y muchas otras regiones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron de 73 misiles lanzados desde el aire, el mar y tierra y contabilizaron 656 drones rusos. Sin embargo, derribaron 40 de los misiles y 642 de los drones. Los últimos ataques se producen pocos días después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtiera de que Rusia estaba preparando un nuevo ataque masivo contra el país. España acoge estos días uno de los principales ejercicios militares organizados por la Unión Europea. Se trata de MILEX 26, unas maniobras que reúnen en Zaragoza a unos 2.500 militares de 13 países europeos para poner a prueba la capacidad de despliegue rápido europea ante una crisis internacional. El ejercicio tiene como objetivo comprobar si la UE está preparada para movilizar fuerzas de forma coordinada y actuar con rapidez en escenarios de emergencia. Más de 1.600 de los participantes son militares españoles, mientras que el resto procede de distintos Estados miembros. El despliegue culminará el próximo 18 de junio con una demostración táctica con fuego real que permitirá evaluar la capacidad de respuesta de la nueva Fuerza Europea de Despliegue Rápido. La princesa Leonor ha completado el curso básico de paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla, en la región española de Murcia. Un nuevo paso dentro de la formación militar que está realizando, como van a ver, como futura jefa del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Como parte de esta formación, la futura reina de España se ha lanzado en paracaídas en plena noche. La princesa Leonor ha completado el curso básico de paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia, una pieza clave en su preparación dentro de la Academia General del Aire y del Espacio. Esta instrucción forma parte del segundo año de su formación militar, tras haber pasado el año anterior por la Academia General de Tierra en Zaragoza. Junto a 50 compañeros de promoción, la heredera al trono se ha formado para realizar saltos en modo automático,
una instrucción idéntica a la que reciben el resto de las Fuerzas Armadas Españolas y la Guardia Civil para misiones de alta capacidad, diseñada para garantizar la máxima seguridad y coordinación en el aire. Las imágenes capturadas durante el mes de mayo muestran la dura preparación en tierra, el uso de simuladores y los saltos definitivos, incluido uno nocturno con equipo completo. Tras superar con éxito todas las pruebas, la princesa de Asturias ya tiene el distintivo oficial de cazador paracaidista, un nuevo hito en su camino hacia el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que detenga la ofensiva en el Líbano, después de que este desafiara públicamente los esfuerzos de Washington para rebajar la tensión en Oriente Próximo. En una publicación en su red social, Trump aseguró que Hezbollah había aceptado detener los ataques y que Israel tampoco lanzaría nuevas ofensivas. Sin embargo, poco después, Netanyahu dejó claro que el ejército israelí continuará operando en el sur del Líbano y advirtió de que Israel seguirá atacando objetivos vinculados al grupo chií si considera que persiste la amenaza. El desacuerdo entre ambos líderes se produce en un momento especialmente delicado para Washington. La cuestión del Líbano se ha convertido en una de las principales exigencias de Irán para avanzar hacia un acuerdo que permita reducir la tensión en Oriente Próximo y consolidar un alto el fuego más amplio en la región. Mientras tanto, el gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos de no haber frenado la ofensiva israelí en Líbano y defendió que la República Islámica está actuando en ejercicio de su derecho legítimo a la autodefensa. Las amenazas israelíes de atacar los bastiones de Hezbollah en Beirut se han suspendido temporalmente tras las conversaciones entre el gobierno libanés y Estados Unidos, según ha declarado a Euronews el diputado libanés Ghassan Asbani. Sin embargo, el ex viceprimer ministro cree que este acuerdo tendría un alcance limitado. No confío en que ninguna de las partes vaya a hacer nada para detenerlo, porque en la práctica Hezbollah es una facción iraní en territorio libanés. Sus acciones están dictadas en gran medida por la guerra que se está librando hoy, y son en la práctica una fuerza militarizada fuera de control del gobierno libanés, en el Mediterráneo oriental y controlada por Irán, y que ahora se encuentran en guerra con Israel. Destacó que el Estado libanés está tratando de rebajar la tensión y evitar una mayor destrucción en el Líbano. Ahora se trata de cómo puede el gobierno libanés controlar todo su territorio y establecer su soberanía con la ayuda de los países que lo apoyan y para controlar la decisión sobre la guerra y la paz para que podamos evitar que en el futuro se repita una situación en la que facciones militarizadas en territorio libanés puedan apretar el gatillo en cualquier momento y arrastrar al Líbano de nuevo a una guerra con Israel. Mientras tanto, continúan los combates entre Hezbollah e Israel en el sur del Líbano. Miles de personas salieron a las calles de Tirana el lunes para protestar contra un proyecto del complejo turístico de lujo vinculado al yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. Affinity Partners quiere convertir la zona de humedales costeros en un enorme complejo turístico. Está previsto que el proyecto se construya en varias hectáreas del paisaje costero protegido de Biosanarta en Cebernec y en la isla adriática deshabitada de Sazán. Los fiscales anticorrupción albaneses están investigando este proyecto después de que varias ONG medioambientales llevaran tiempo expresando su preocupación porque el proyecto pudiera amenazar la biodiversidad de la zona y alterar las rutas migratorias de las aves. El primer ministro albanés, Edi Rama, quien anteriormente había confirmado las conversaciones con Kushner sobre el acuerdo que incluye 10.000 habitaciones de hotel, negó el lunes ante los legisladores albaneses que el proyecto invada una reserva natural protegida y afirmó que la propuesta definitiva aún no se ha presentado y que el estudio de impacto ambiental no está completo. Esto resulta extraño, ya que a principios de mayo las excavadoras comenzaron a talar bosques de pinos y a arrasar dunas para abrir nuevas vías de acceso y acceder a las obras. Los países de la UE y el Parlamento Europeo acordaron este lunes una controvertida ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa.
Los responsables políticos afirman que el llamado reglamento de retorno es clave para acelerar los retornos y constituye la piedra angular de la campaña de la UE contra la migración irregular. También refleja un cambio político más amplio en Europa, en el que los conservadores, a veces respaldados por la extrema derecha, presionan para que se adopte un enfoque más duro en materia de migración. Los grupos de la sociedad civil señalan un giro xenófobo en la política de la UE. Según las cifras oficiales, solo el 29% de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa abandonan la UE. El núcleo de la ley es una disposición que permite a los países de la UE establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, si celebran un acuerdo con un país no perteneciente a la UE. Estos centros pueden ser lugares de tránsito o lugares en los que se espera que la persona permanezca, lo que supone un cambio significativo con respecto a las normas actuales. La mayoría de los migrantes solo pueden ser devueltos a su país de origen o a un país con el que tengan una conexión demostrada. Con el nuevo sistema, ese requisito quedaría eliminado. El candidato progresista Iván Cepeda ha reconocido que su campaña no ha encontrado indicios de irregularidades que pongan en cuestión los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebradas el domingo. Tras las verificaciones internas realizadas por su equipo, Cepeda asumió una victoria limpia de su rival, el conservador Abelardo de la Espriella, quien se impuso por un estrecho margen y se enfrentará al candidato de la izquierda en la segunda vuelta. Que el pueblo colombiano ya no quiere más gobierno de izquierda, que ha sido un total fracaso. Es el espaldarazo que se le dio ayer a Abelardo de la Espriella, que es una fórmula diferente, un outsider que no representa ningún partido político tradicional. Colombia tiene que girar hacia a políticas más duras, más de control, más extremas en lo que viene pasando absurdo en este país durante 4 años. Según los datos oficiales del registro electoral, de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda, del Pacto Histórico. La segunda vuelta está prevista para el próximo 21 de junio. Creo que indignación, tristeza, decepción, son muchísimas cosas juntas. Entonces creo que, esperar un mejor resultado en la segunda vuelta. Yo espero que Cepeda en estos días muestre también de que es hombre contundente, que va a atacar la criminalidad. Tiene lógicamente programas sociales que lógicamente es seguro que Asprilla los va a acabar. Los va a acabar. Qué tristeza, qué tristeza. La participación superó el 57%, la más alta registrada en una primera vuelta desde 1991. El presidente francés Emmanuel Macron anunció un total de 93.000 millones de euros de inversión extranjera para el desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos, entre otros proyectos. La partida, que incluye 45.000 millones de euros del inversor japonés SoftBank, fue dada a conocer durante una conferencia internacional el lunes. Esta edición del programa Elige Francia permitirá alcanzar una cifra récord de 93.000 millones de euros en inversiones confirmadas que supondrán más de 15.000 puestos de trabajo. Es sin duda una decisión récord y es histórica. Macron sostuvo que este dinero ayudará a lograr la independencia francesa en semiconductores y minerales críticos y permitirá la electrificación de tractores y camiones. Por su parte, SoftBank afirmó que su inversión de aquí a 2031 irá destinada a la construcción de centros de datos en el norte de Francia y que el acceso a energía nuclear fue un factor clave en la elección del país. 291 casos de ébola han sido ya confirmados en la República Democrática del Congo y en Uganda. Estas son las últimas cifras publicadas por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según la Agencia de Salud de la Unión Africana, el virus ha causado la muerte de 43 personas. El brote afecta principalmente a la República Democrática del Congo, con 282 casos y 42 muertes confirmadas. En respuesta al brote, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias acelerará urgentemente el desarrollo de 3 vacunas en fase de investigación dirigidas contra la cepa Bundibugyo, responsable del actual brote de ébola.
La Organización Mundial de la Salud identificó estas 3 vacunas como las candidatas más prometedoras que se están desarrollando actualmente. Mientras se desarrollan las vacunas, la OMS insiste en que la prioridad es detener la transmisión con herramientas que se han utilizado durante décadas en respuesta al ébola. Entre ellas se incluyen la vigilancia de la enfermedad, las pruebas y el diagnóstico rápidos, el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención de los pacientes. Al día siguiente de su victoria en Budapest, el Paris Saint-Germain celebró en el Parque de los Príncipes su segundo título de campeón de Europa por año consecutivo. Los aficionados con los que hemos hablado esta tarde en el desfile del PSG y aquí en el estadio celebraron un momento histórico, incluso legendario. El primer título es para hacer historia y el segundo es para la leyenda. Para algunos la clave del éxito fue la experiencia de un equipo consolidado y para otros fue la contribución de su entrenador. Por eso conseguimos ganar ese partido ayer. Fue gracias a la estrategia de Luis Enrique y la adaptación, porque sabe adaptarse a todo tipo de situaciones, sabe aguantar la presión y sabe dominar. Creo que gracias a este hombre hemos conseguido este histórico doblete. La receta del éxito yo diría que es el entrenador, pero también el equipo. Obviamente se nota de verdad que los jugadores son como una familia y es muy bonito e impresionante. Estamos muy orgullosos de ellos. Petardos, bengalas, fuegos artificiales, las celebraciones se prolongaron hasta bien entrada la noche en las afueras del estadio del Paris Saint-Germain. A pesar de la fuerte presencia policial, se registraron numerosos disturbios y altercados con las fuerzas del orden en todo el país. Según las autoridades, más de 890 personas fueron detenidas en Francia y 220 resultaron heridas. Un hombre falleció en un accidente de motocross en la circunvalación de París. Según el ministro del Interior, también resultaron heridos 178 policías y gendarmes. Durante una reunión con los jugadores en el Palacio del Elíseo, el presidente francés Emmanuel Macron condenó escenas de violencia inaceptables antes de describir el título del Paris Saint-Germain como una fuente de inmenso orgullo para todo el país. No hay 2 sin 3 y los aficionados ya sueñan con una tercera estrella la próxima temporada. La fascinación que la gente puede sentir por Marilyn Monroe es comprensible y resulta fascinante. Puede eclipsar su trabajo como intérprete en la gran pantalla. El objetivo de esta exposición no era ir en busca de la supuesta mujer real que se escondía tras el icono, sino observar a la intérprete, la actriz y también a la estrella. La comédienne, mais aussi la star. Se lanza a una batalla con Fox para renegociar su contrato y para conseguir la capacidad de elegir no solo sus papeles, sino también a los directores con los que trabaja. Se la considera, especialmente desde el caso Weinstein y la era posterior al Me Too, como una especie de icono feminista, ya que supuestamente denunció los abusos en Hollywood antes que nadie. Les abus a Hollywood. Llegan las altas temperaturas. ¿Está Europa preparada para un verano abrasador?
La respuesta es que no del todo. La gran mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea no dispone de sistemas de aire acondicionado ni ventiladores en sus hogares. Aunque en algunos países la necesidad de estos sistemas es menor, un preocupante 38% de los europeos asegura que no puede permitirse económicamente instalar equipos de refrigeración. Las cifras son especialmente elevadas en algunos de los países más cálidos. En Francia, Grecia y Portugal, más de 4 de cada 10 ciudadanos no pueden permitirse aire acondicionado. En España, la cifra es del 34%. Además, más de la mitad de los ciudadanos de España, Portugal, Italia y Chipre afirman no disponer de elementos básicos para proteger su vivienda del calor. Y la preocupación es especialmente alta en el Mediterráneo. 3 de cada 4 chipriotas y 7 de cada 10 griegos y malteses temen las temperaturas extremas. De hecho, el calor es la principal inquietud climática de los europeos, en un momento en que Francia ya ha alcanzado los 37 grados y España los 39 grados antes incluso del verano. Hola y bienvenidos a TheCube. Europa ha estado sufriendo una ola de calor inusual, pero junto al calor también se difunden afirmaciones que ponen en duda a los científicos del clima. Esta publicación señala una gran ola de calor en 1921 y sostiene que ya se registraban temperaturas extremas antes de la aparición de coches, aviones o las emisiones industriales. Otra publicación hace referencia a la ola de calor que sufrió el Reino Unido en 1976, una de las más calurosas de la historia del país, y afirma que la gente simplemente siguió con su vida. Los científicos coinciden en que Europa sufrió olas de calor antes de que surgiera la ansiedad moderna sobre el cambio climático. Pero los investigadores afirman que eso no contradice la ciencia climática moderna. El debate actual no es si ha habido olas de calor en el pasado, sino si el calentamiento climático está haciendo que las temperaturas extremas sean más intensas, frecuentes y probables de lo que serían de otro modo. Una sola ola de calor histórica no puede por sí sola demostrar o refutar las tendencias climáticas a largo plazo. Otras publicaciones van más allá y alegan que los registros de temperatura no son fiables porque las ciudades son más cálidas que las zonas rurales, mientras que otros acusan a los organismos públicos de manipular los registros. El primero es un fenómeno conocido como isla de calor urbana, por el cual esas zonas pueden registrar temperaturas más altas que las regiones rurales, ya que las carreteras, los edificios y el hormigón absorben y retienen más calor. Pero este efecto ya se tiene en cuenta en los principales conjuntos de datos sobre la temperatura global. Los investigadores comparan las mediciones de miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo y las cotejan. Los diferentes conjuntos de datos de temperaturas elaborados por diferentes organizaciones de investigación muestran una tendencia similar de calentamiento a largo plazo a pesar de utilizar diferentes metodologías. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo varios chamanes se reunieron para un ritual de bendición de los dos candidatos de la segunda vuelta presidencial de Perú, que se celebrará este fin de semana. También verán una macrocompetición de tenis de mesa que tuvo lugar en Moscú y en la que participaron más de 7.000 personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Hoja de coca, mucha fuerza, señor presidente, que viene desde los raíces del Perú profundo. Señor presidente Roberto, ya. ¡Vamos! Así, písale, písale. ¡Aquí estamos, por aquello! Монасехов, Иванов, Киселев.